Hola, sean bienvenidos nuevamente a Curioso Arte. Hoy recorreremos la vida de un artista único que plasmó su estilo en un tema en el que yo al menos no siento que sea fácil hacerlo: el paisaje. Y esto lo logró hacer en una lucha constante contra la vida y contra su mente. ¿Te has preguntado cómo las luchas personales pueden convertir un lienzo en un reflejo íntimo de la mente de un artista? Estás en el lugar correcto. Prepárate para sumergirte en la fascinante historia y el mundo del noruego Lars Hersterbæk. Y sin más introducción, comencemos. Como siempre, comenzaremos con un breve recorrido por su infancia, iniciando nuestro viaje en Borgoya, 1830, el lugar de nacimiento de Lars, en el seno de una familia cuáquera, que con sus vistas idílicas del entorno costero nos sumerge en la raíz geográfica y cultural que influenció en el desarrollo de este artista, posibilitando seguramente las increíbles obras con las que sorprendería al mundo y que marcarían las bases de su arte. Él desde pequeño tuvo mucho talento para las artes visuales, y el descubrimiento temprano de este talento le abrió las puertas hacia un viaje formativo crucial que lo ayudaría más adelante a enfrentar los desafíos emocionales de su vida, y además le brindó la oportunidad de formarse como pintor en Düsseldorf, lo que marcó un hito significativo en su evolución artística. La transición de su vida en Borgoya a estos centros artísticos le proporcionó no solo la instrucción técnica, sino también la exposición a diversas corrientes artísticas y culturales, enriqueciendo su perspectiva y nutriendo su capacidad creativa. Número 2. Aislamiento voluntario. Y aquí ya empezamos con la parte interesante. El gran autor que realizó estos hermosos paisajes no tuvo tanta suerte. De ser un artista con un futuro prometedor, a sus 28 años fue diagnosticado con una enfermedad que, según lo que entendí por lo que estaba leyendo, era algo similar a la esquizofrenia. Pero debido al tiempo, no está diagnosticado de forma tan rigurosa. Es debido a esta situación que durante muchos años Lars eligió el aislamiento, viviendo en soledad para lidiar con muchas de sus luchas internas, porque no era capaz de funcionar en sociedad debido a sus aflicciones. Pero, ¿cómo impactó este periodo de reclusión en su arte? Uno podría pensar que con esto su arte se volvió oscuro y tosco, pero resulta que las habilidades artísticas que él había adquirido le fueron muy útiles para recorrer su emocionalidad interna de forma sutil y exteriorizar esos conflictos que lo quejaban de una manera prolija. De esta forma, sus pinceles se transformaron en sus más grandes consejeros y sus lienzos en profundas reflexiones y conversaciones entre el cielo, la tierra y la vegetación. Para Hersterbæk, la naturaleza también podía haber sido un refugio y una fuente de sanación. En medio de sus luchas mentales, los paisajes naturales podrían haber representado un escape a un mundo más sereno y armonioso. Sus obras podrían haber servido para encontrar consuelo y equilibrio emocional mediante la representación artística de la naturaleza. En estos periodos de aislamiento, nuestro artista encontró una contención para sus etapas de delirio, y a la par que contenía sus crisis, expandió su paleta de colores cada vez con tonos más vibrantes, quizás reflejando las cada vez más fuertes emociones que experimentaba. Número 3. Naturaleza transformada en arte. Como ya vimos, la conexión de Hersterbæk con la naturaleza es palpable en sus obras. Inmerso en la belleza de la costa noruega, transformó sus paisajes en lienzos vibrantes y emotivos. Hersterbæk no solo representaba la naturaleza externa, sino también utilizaba la naturaleza como una metáfora para explorar su mundo interior.
Sus paisajes a menudo reflejaban estados de ánimo, emociones y pensamientos internos. La naturaleza se convirtió en un lienzo simbólico donde podía expresar sus experiencias emocionales y psicológicas. Helstervik tenía la capacidad de capturar la atmósfera única de la costa noruega. Su habilidad para representar la luz, la sombra y la textura en sus obras contribuyó a transmitir la sensación de estar inmerso en la naturaleza. Esto añadió una dimensión adicional a sus pinturas, haciendo que los espectadores sintieran la presencia y la vitalidad de los paisajes que retrataba. Al contemplar sus obras es casi imposible no sentirse impregnado del soplo del viento, la humedad y la majestuosidad de sus paisajes, que se extienden hasta el infinito. Número 4. La dualidad y la evolución. La inmensa soledad a la que se sometió Lars Helstervik se cree que pudo haber influido en la creación de contrastes y dualidades en sus pinturas. La representación de paisajes con contrastes como la interacción entre la luz que emerge de un sitio frente a la oscuridad podría simbolizar la propia dualidad de sus experiencias y conflictos internos, como dos fuerzas que se equilibran entre sí, como si su mente estuviera en una lucha constante entre estos dos puntos. En sus obras más tardías, Helstervik a menudo distorsionaba la realidad de manera más pronunciada. Las formas y estructuras, a medida que pasaba el tiempo, se empezaron a volver más abstractas. Sus nubes ya comenzaban a parecer formas sólidas y los árboles comenzaban a doblarse como serpientes, características que pueden interpretarse como un reflejo de su percepción alterada del mundo que lo rodeaba, o como una expresión creativa. Finalmente, la soledad lo empujó a la evolución de su arte, dejando de mirar los paisajes de su entorno para crear sus propios mundos, reflejando tal vez su desbordante necesidad de expresarse mediante este medio, comunicar algo para sí mismo y calmar su mundo interior. Número 5. Reconocimiento póstumo. Lars Helstervik fue un prodigio poco valorado. Él falleció el 6 de enero de 1902 en un asilo psiquiátrico en Oslo, Noruega, en un olvido total. A pesar de su destreza artística evidente y de sus maravillosas pinturas, Helstervik fue un incomprendido de su época. Su obra solo recibió reconocimiento póstumo. Incluso en vida, cuando estaba en aislamiento, tuvo muchas dificultades económicas debido a los problemas que tenía para vender su obra. En el siglo XX, con el surgimiento de diversos movimientos artísticos y la apertura a formas de expresión más abstractas, las obras de Helstervik fueron reconsideradas. Su estilo, que incluía elementos del expresionismo y algo de abstracción, podrían haber resonado más con las corrientes artísticas posteriores que valoraban la experimentación y la expresión personal. Con una mayor comprensión de la salud mental, la historia de Helstervik, marcada por luchas mentales y aislamiento, pudo haberse convertido en un aspecto más relevante y conmovedor para los espectadores modernos. La conexión entre su vida personal y su obra podrían haberse vuelto más apreciadas en un contexto más comprensivo hacia las experiencias individuales, además de que posteriormente este tipo de desórdenes mentales ocasionaban una gran curiosidad en las personas, sobre todo si la acompañaban con la historia de este maravilloso pintor y con la calidad de sus pinturas. La vida y obra de Lars Helstervik ofrecen un fascinante testimonio de la complejidad de la relación entre el arte, la salud mental y la sociedad. Su talento artístico excepcional, evidente en la vibrante representación de los paisajes noruegos, se vio eclipsado por sus luchas mentales. La falta de comprensión en su tiempo llevó a su institucionalización, donde a pesar de las condiciones adversas,
se preservó a sí mismo como un creador. La evolución de su arte desde los paisajes más convencionales hasta las composiciones más abstractas y expresionistas refleja su viaje personal y las tensiones internas. La distorsión de la realidad en sus obras tardías podría interpretarse como un intento de expresar lo inefable, transmitiendo sus emociones complejas a través de la pintura. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué te parecen las pinturas de este autor? ¿Conocías su vida? Si te gustó el video, regálanos un like y comparte. Para más contenido como este, suscríbete al canal y nunca olvides que la curiosidad es el primer paso para el conocimiento. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y adiós.